Cordial saludo, mi nombre es Jonathan Alfredo García Castellanos, estudiante de la maestría en Derecho Constitucional y Políticas Legislativas de la Universidad de Manizales. A continuación les voy a hacer un avance de mi trabajo de grado para la asignatura de taller de línea, por lo cual voy a empezar compartiéndoles pantalla para mostrarles algunas diapositivas del avance que he tenido en mi trabajo de grado. Por lo cual voy a empezar por lo siguiente. Bueno, el título de mi trabajo es La transformación del conflicto armado en Colombia, de la lucha por los ideales políticos a la consolidación de estructuras criminales con fines económicos en el periodo de tiempo entre el 2010 y 2024. La delimitación temporal se debe a que considero que en el 2010 se evidencia una reconfiguración del conflicto hacia economías ilícitas. Por ejemplo, en el año 2016 marca un punto con el acuerdo de paz y hasta 2024 pienso que se pueden analizar consecuencias actuales de esa transformación. El planteamiento del problema. El planteamiento del problema se centra en que el conflicto armado en Colombia ha cambiado bastante con el tiempo. Antes los grupos armados decían tener o luchar por unos ideales políticos y sociales, pero entre el periodo de tiempo, entre 2010 y 2024, esa situación ha cambiado. Hoy en día muchos de estos grupos están enfocados en ganar dinero a través de actividades ilícitas y mantener el control de los territorios. Aunque ya se firmó el acuerdo de paz en el año 2016, en Colombia la violencia no ha desaparecido. Por el contrario, sigue existiendo problemas relacionados con el narcotráfico, la minería ilegal y el control por ciertas zonas del país. Esto hace pensar que las acciones del Estado, especialmente en temas de leyes y justicia, no han sido suficientes para enfrentar estos cambios del conflicto. La pregunta problema, ¿de qué manera los factores jurídicos, políticos y sociales han influido en la transformación del conflicto armado colombiano desde una lucha ideológica hacia la consolidación de estructuras criminales con fines económicos en el periodo de tiempo entre 2010 y 2024? Para eso tenemos unos objetivos. El objetivo general es analizar cómo los factores jurídicos, políticos y sociales han influido en la transformación del conflicto armado colombiano hacia la consolidación de estructuras criminales con fines económicos en el periodo de tiempo 2010 y 2024. Tenemos tres objetivos específicos. El primero, examinar las modificaciones normativas, jurisprudenciales y de política pública que han incidido en la evolución del conflicto. El segundo, identificar las dinámicas políticas y socioeconómicas que han favorecido la consolidación de estructuras criminales. Y la tercera, evaluar las respuestas del modelo de justicia transicional frente a la macrocriminalidad, especialmente en el marco de la jurisdicción especial para la paz. Tenemos, ¿por qué decidí desarrollar este tema? La justificación, decidí trabajar este tema porque el conflicto armado en Colombia sigue siendo una realidad que afecta a muchas personas, especialmente en las zonas rurales. Aunque se firmó el acuerdo de paz en el año 2016 en Colombia, la violencia no ha desaparecido, sino que ha cambiado. Hoy en día muchos de estos grupos armados ya no actúan por ideales políticos, sino únicamente por intereses económicos como el narcotráfico y la minería ilegal. Y me parece importante entender este cambio porque permite analizar si las leyes, las decisiones del Estado, si los mecanismos de justicia realmente están funcionando o no. También ayuda a ver qué cosas siguen fallando, como la desigualdad, el abandono de los territorios y la falta de oportunidades. Con este trabajo busco aportar una mejor comprensión del conflicto actual, mostrando que no es solo un problema del pasado, sino una situación que sigue evolucionando y necesita nuevas atenciones, soluciones por parte del Estado. Ahora les voy a hablar de mi estado del arte. Inicialmente, para poder entender un tema tan complejo como el conflicto armado en Colombia, decidí organizar la información en categorías, ya que esto me permite analizar mejor qué ha pasado y por qué el conflicto ha cambiado con el tiempo. La primera categoría es el conflicto armado en Colombia. Transformación y su transformación. Esta categoría es importante porque me permite ver que la violencia pues no ha desaparecido, sino que ha cambiado en los últimos años. La segunda categoría, las economías ilícitas.
se refiere a actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, que es de donde ya no solo se financian, sino que es su objetivo, su ideal. En otra categoría es de los actores armados y sus transformaciones. Aquí analizo cómo quienes participan en el conflicto y cómo han cambiado especialmente después del acuerdo de paz en el 2016. Otra categoría es la gobernanza criminal y el control territorial. Esto centrándonos pues en determinadas zonas del país. Y finalmente el acuerdo de paz en 2016 porque el periodo de tiempo que escogimos fue entre el año 2010 y 2024 y en el 2016 fue donde eh, ocurrió lo del acuerdo de paz. En el marco teórico voy a trabajar la teoría de las nuevas guerras propuesta por Merrick Kaldor en 2012, que busca explicar cómo han cambiado los conflictos armados en el mundo contemporáneo. También me va a basar en la economía del conflicto de Paul Collier y Don Hoffler y en la reconfiguración coartada del Estado por Luis Garay y Eduardo Salcedo. Me basé en estas tres teorías para mi marco teórico. En cuanto al diseño metodológico, metodología de la investigación. En esta investigación haré un estudio de tipo descriptivo y analítico. Buscaré primero explicar cómo ha cambiado el conflicto armado en Colombia y luego buscar entender por qué ocurrieron esos cambios. El enfoque que voy a utilizar es el enfoque cualitativo porque no trabajaré con estadísticas ni encuestas, sino que en su lugar me basaré en documentos, textos académicos, y material legal relacionado con el conflicto armado. La técnica que voy a utilizar será la de revisión documental. Buscaré leer, seleccionar y analizar documentos relevantes para el tema y la muestra, en ese sentido, usaré la muestra documental y no probabilística, es decir, elegiré los documentos más importantes. A todos ustedes, muchísimas gracias. Aquí finaliza mi presentación.